Guiones y guionistas, capítulo 7. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana estamos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del inquietante mundo de los guionistas y el misterioso arte de los guiones. Pero claro, ¿qué voy a decir yo si soy guionista? Y si queréis saber de qué, podéis pasaros por mi web, que tiene el bonito nombre de davidestebancubero.com. En el programa anterior hablamos del guión de cómic y hoy volvemos a cambiar de medio porque vamos a hablar de qué hace un guionista en el mundo del videojuego. Antes de ver cuál es la esencia del medio de los videojuegos, porque sabéis que siempre me gusta entender cuál es la esencia del medio antes de saber qué es lo que hace un guionista en él, voy a recordar una frase de John Carmack. John Carmack es un famoso programador de juegos de Estados Unidos. Y él dice esta bonita frase: la historia en los videojuegos es como en el porno, ha de estar, pero no es lo importante. Así es. Lamentablemente, queridos amigos guionistas, así es como piensa mucha gente dentro del mundo del videojuego, que el guión es algo de lo que se puede prescindir. Pero tranquilos, que no todo el mundo piensa que el guionista solo sirve para escribir los diálogos y cada vez está ganando más peso en la industria. Pero ¿por qué es tan denostado el guión en la industria del videojuego? Pues porque la esencia del medio, querámoslo o no, está en la jugabilidad, en el gameplay, como le llaman ellos. Y es que por mucha buena historia que tenga un juego, es muy complicado que lo acabes si la mecánica del juego en sí misma es mala. Eso hay que reconocerlo. Si no te diviertes, pocas veces querrás seguir solo por ver cómo acaba. La jugabilidad tiene que ver con la capacidad de entretener de un videojuego, ¿no? Y depende de varios elementos, pues del original que sea, de la facilidad de control que tenga dentro del juego, de la interacción entre lo que pasa y lo que tú haces, ¿no? De los menús que sean coherentes, de que haya fluidez y precisión en los movimientos de los personajes. O sea, depende de muchas cosas, pero básicamente como que haya cierto equilibrio entre la dificultad y la satisfacción del jugador, ¿no? Tiene que ser difícil para que te motive, pero por otro lado tampoco tiene que ser imposible para que tú vayas teniendo tus pequeñas satisfacciones. Un ejemplo claro de videojuegos que apuesta por una jugabilidad directa, ¿no? Que, bueno, deja de lado un poquito la narrativa o directamente la quita de en medio, son los juegos para teléfonos móviles, ¿no? Para los celulares. Hay que reconocer que en general los juegos de móviles no quieren contar ninguna historia, ¿no? Que son juegos de consumo rápido para que todos utilicemos en el metro, en la sala de espera, en el baño, en lugares de tránsito, ¿no? Y nunca mejor dicho. Ahí los guionistas no tenemos mucha cabida, ¿no? Pero hay otros juegos en los que sí, que presentan una buena historia, que le ponen una buena narrativa, ¿no? Y que hay siempre en simbiosis entre la jugabilidad y la mecánica. Realmente la clave de estos juegos está en encontrar un equilibrio entre lo que es el guión y lo que es el gameplay. O sea, que uno no esté supeditado al otro. Y ahí en ese mundo de videojuegos, que también cada vez es más grande, es donde los guionistas sí podemos meter un poquito la cabecita, ¿no? Bueno, ya hemos visto la jugabilidad como parte de la esencia, pero también hay otro elemento importante de los videojuegos, que es la interactividad, que es una de las diferencias más importantes entre el guión de videojuegos y el guión de otros medios, ¿no? La interactividad. Mientras que en el guión audiovisual las historias son lineales, es decir, empiezan, se desarrollan y acaban como eligen el guionista y el director. En los videojuegos los creadores proponen escenas o líneas argumentales en un espacio tridimensional, ¿no? Con muchos elementos narrativos, y es el jugador el que decide cómo quiere que vaya su historia, ¿no? Si vaya por un sitio, que vaya por otro, y aunque, bueno, sí, obviamente hay un camino predeterminado, pero el videojuego realmente permite al jugador la exploración más libre, ¿no? Y la elección de cómo llegar al final. Un ejemplo extremo, por ejemplo, de un juego de estos es el Minecraft, ¿no? Donde el 95% de la narrativa parte de los propios jugadores. Esto en el mundo audiovisual, la verdad es que va a cambiar un poco con la realidad virtual, ¿no? Donde se intentará que en los nuevos proyectos, pero bueno, como está todavía en el año cero, como dicen siempre, está todo por explorar, ¿no? Pero sí que va a haber películas bueno, tampoco a lo mejor se llaman películas, como se llamen,
experiencias donde el que está viendo el vídeo con las gafas de realidad virtual y con algunos otros gadgets, pues se irá moviendo y podrá dirigir un poco más la historia que en una película normal que es totalmente unidireccional, ¿no? Por parte de los creadores. Ahora vamos a ver cuál es paso a paso, qué es lo que hay que hacer para hacer el guión de un videojuego, ¿no? En general, un guión de videojuego mezcla elementos clásicos de la narrativa, como por ejemplo los personajes, el narrador, los diálogos, con otros elementos que son de los concursos, ¿no? Como el reto, la competición, ¿no? Los jueguecitos o puzzles que hay que resolver, ¿no? Y a nivel estructural, como decía antes, como los videojuegos no son lineales, como una película o serie, se suele trabajar con árboles, ¿no? Que se van bifurcando según el jugador va tomando sus propias decisiones, como los antiguos libros de Siga su propia aventura, ¿no? Y entonces el guionista lo que tiene que desarrollar es cada rama del árbol, pensando en los personajes, qué tienen que hacer en cada localización y cuál es la jugabilidad dentro de todo, ¿no? Lo primero que hay que hacer a la hora de crear el guión del videojuego es elegir el género. Es un poquito como en el cómic, ¿no? Que había que ver qué formato lo contabas. Bueno, pues aquí es elegir el género, ya que cada género tiene una estructura narrativa diferente. Y dependiendo del género, pues los guionistas tienen más trabajo o menos. Hay algunos donde el trabajo es casi nulo y en otros, pues realmente es esencial, ¿no? Para la historia. Vamos a ver el trabajo de los guionistas según la narrativa de cada género. En los juegos de simuladores la verdad es que no hay mucho guión. Si son simuladores deportivos hay que atenerse a las reglas de cada deporte, y si son simuladores de carreras o simuladores de vuelo, bueno, lo importante es el manejo y la conducción de cada vehículo. Se le puede buscar alguna pequeña historia detrás, pero realmente en los juegos de simuladores lo que importa más la jugabilidad y las reglas de a lo que se juega que la historia detrás, ¿no? En los juegos de lucha o combate, aquí se escribe la historia y las reglas del torneo. Sí, ahí hay un pequeño background, ¿no? Que es un poquito el que te va a dar el escenario donde se van a producir las luchas, y después se definen los personajes que se enfrentarán entre sí y a cada personaje pues las técnicas y golpes que usarán, ¿no? Ahí sí que cada personaje va a utilizar unas técnicas u otras, y todo eso hay que definirlo, ¿no? Acorde a la escenografía o universo que se ha creado ahí del torneo. Luego en los juegos de acción en tercera persona, ¿no? Que son donde vemos al personaje, ¿no? Y aunque lo maneje uno lo estamos viendo en pantalla, y en los juegos de disparos en primera persona, que son los conocidos como shooter, ¿no? Que es como el punto de la visión subjetiva, ¿no? El jugador la cámara es lo que está viendo el jugador, ¿no? Con lo cual si tú mueves el jugador es como se mueve la pantalla, ¿no? En estos sí que hay que escribir una buena trama detrás, ¿no? Porque es importante que el jugador se identifique con el personaje y que haga suya su historia. Claro, todo está contado bajo el punto de vista del shooter, ¿no? Del tipo que está viviendo esa historia. En este tipo de juegos hay una estructura más lineal, ¿no? Que suelen ser como para un único jugador, y ahí es más fácil hacerlo. En el momento que haces algo para muchos jugadores, obviamente ya ahí es mucho más difícil de controlar porque ya son muchas las voluntades. Los juegos de plataformas, ¿no? Son los típicos donde hay un jugador que tiene que superar obstáculos físicos, ¿no? Que están a varias alturas, tiene que vencer enemigos, tiene que recoger objetos que estén en distintos escenarios, y todo esto controlado por un tiempo, ¿no? Generalmente son juegos no violentos, ¿no? Y el personaje, la verdad es que se limita a caminar, saltar. Como ya imaginaréis, me refiero a los juegos del tipo Mario Bros, ¿no? Es un poco el estándar de juego de plataforma, ¿no? En estos juegos lo más importante es la jugabilidad, por lo que el guionista solo debe pensar el universo en el que se mueve el personaje y el reto que tiene que superar, ¿no? En los juegos de estrategia, aquí prima el universo por encima de los personajes. Si son juegos además históricos, aquí lo que tiene el guionista es que describir bien la civilización, ¿no? Y documentarse muy bien sobre cómo era esa civilización, y a partir de ahí recrear ese mundo, ¿no? Y si los juegos de estrategia son futuristas, ahí sí que hay que crear la ambientación, los planetas, las naves, ahí sí que hay que hacer lo que los anglosajones llaman el world building, que es, o sea, en crear todo el universo. World building la verdad es que es algo bastante interesante que se utiliza tanto en literatura, pues sí, videojuegos o juegos de rol, pero también a la hora de crear películas. Creo que un día voy a hacer un monográfico sobre world building para que creemos todos nuestros propios universos, ¿no? Como decía, en los juegos de estrategia, una vez creado el universo del juego, ahí se desarrolla una
historia con un personaje o un ejército concreto y se crean campañas, ¿no? Que son los retos que tienen que superar en los juegos. Ahí sí que, bueno, los guionistas, la verdad, los juegos de estrategia, ahí sí que tienen más trabajo, ¿no? En los juegos educativos el guionista también tiene más protagonismo y suele trabajar con pedagogos y expertos para crear videojuegos que sean herramientas de aprendizaje. O sea, lo importante es tener claro cuál es el objetivo de este tipo de juegos, ¿no? Que siempre tienen finalidades educativas, también puede ser de concienciación, ¿no? Para concienciar algo sobre el medio ambiente o sobre algo, bueno, pues se hacen videojuegos con ese fin, o de difusión, para difundir algo, enseñarles a reciclar a los niños, por ejemplo, o de prevención, ¿no? Para prevenirles ante los peligros, ¿no? Y por último, el tipo de juego donde el guionista sí puede desplegar todo su potencial son los juegos de rol, ¿no? Y los juegos cooperativos y los juegos online, ¿no? Son los juegos más complicados porque hay que crear una historia mucho más profunda, ya que todo el juego se apoya mucho en la trama, ¿no? Y además, como hay muchos jugadores al mismo tiempo, hay que crear una trama que tenga muchas ramificaciones y personajes para que vayan interfiriendo en la trama principal, ¿no? Una trama principal grande y distintos jugadores que puedan interrelacionándose, ¿no? Estos sí que son los que hay que crear casi mano con mano entre los desarrolladores de la jugabilidad y los guionistas, porque son realmente más complejos, ¿no? Bueno, hemos visto que lo primero es decidir el género, el segundo sería crear al personaje y al entorno. Ahí obviamente es el género de videojuego el que marca las necesidades de desarrollo de cada personaje, ¿no? Géneros de simuladores, plataforma o combate no tienen mucho desarrollo de personajes, ¿no? Basta con realmente encontrar un estereotipo con un perfil muy claro y ya con eso funciona. Los juegos de acción y juegos de rol pues deben crear personajes más elaborados, ¿no? Que tengan ya más matices, hay que explicar un poquito más su carácter o cuál es la historia de fondo, ¿no? Cada personaje ahí se ve envuelto en una trama principal y hay que crear más historia, ¿no? Más enemigos, más misiones. Además se complica porque si la trama tiene que estar relacionada con las mecánicas de juego que están haciendo el equipo de desarrolladores, ¿no? Por otro lado, hay otros géneros donde lo importante no es el personaje, sino el entorno y el universo que lo rodea. En los juegos de simulación social, ¿no? Tipo Sims, el guionista debe crear un universo y unas condiciones para moverse por él, y después será el jugador quien creará el personaje y el entorno social para interactuar con él. Es gracioso porque ahí realmente tú estás creando las armas a los jugadores para que sean ellos quien creen el personaje bajo los límites que tú le estás dando, claro. Y en los juegos, por ejemplo, de estrategia, el guionista tiene que crear la civilización y el universo donde luego se van a mover allí los personajes y los ejércitos, ¿no? Donde tengan sus campañas, ¿no? El tercer punto sería crear la historia. Una vez completados los datos del protagonista y el entorno, hay que pensar en una historia general que abarque todo el juego y que muestre el reto que tendrán los protagonistas y, bueno, los protagonistas y obviamente y los jugadores que lo manejan, por supuesto. Cuando el juego comienza, esa historia ya pasó, pero ha generado un reto con el que nuestro personaje tiene que enfrentarse a lo largo del juego, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que cuando empieza el juego ya nuestro personaje ya tiene la necesidad creada, ya tiene ahí el objetivo a cumplir. Después esta historia sí hay que dividirla en episodios o misiones que el jugador tiene que ir resolviendo hasta el final, ¿no? Y es importante que cuanto más identifique el jugador con el protagonista y su necesidad de resolver el reto, más adictivo será el juego. Resumiendo, hay que crear una historia general y luego dividirla en episodios o misiones. El cuarto punto es fusionar la historia con las mecánicas de juego. Esta fase se debe hacer junto a los desarrolladores del gameplay, pues hay que adaptar la trama e historias creadas a las mecánicas. Y viceversa, porque muchas veces toca al revés, toca inventar nuevas historias o misiones a partir de las mecánicas, ¿no? Hay veces como que son los desarrolladores los que proponen la mecánica y tú tienes que inventarte la historia a partir de ahí, o al revés, tú te inventas la historia y ellos piensan una mecánica a partir de ahí, ¿no? El objetivo es que la narrativa y la jugabilidad vayan de la mano para conseguir una experiencia más completa, ¿no? Y luego, por último, el quinto punto es escribir los textos necesarios, ¿no? Para el videojuego, ¿no? Obviamente, ¿no? También los guionistas escribimos los textos. Por un lado, por ejemplo, el narrador, ¿no? Que es una figura existente en los videojuegos desde tiempo inmemorial, ¿no? Normalmente que aparecía el narrador sin rostro, ¿no? Y se oía la voz ahí y que iba hablando oculto, ¿no? Y muchas veces al final de la aventura aparecía, ¿no? Nos sorprendía y veíamos quién era, ¿no? Bueno, el narrador, como en todos los sitios, tiene la función de dar información sobre la historia y los retos
pero también te ayuda a crear la atmósfera según el tipo de juego, ¿no? Además del narrador también están los diálogos, bueno, eso sí que, claro, es fundamental en los videojuegos que se equilibren los diálogos con la acción, para que no estorben a la jugabilidad, ¿no? Demasiado texto, demasiado audio te puede parar el juego, y también hay que aportar información sobre los personajes y el desarrollo de la historia, ¿no? En los videojuegos clásicos las líneas de diálogos no aparecían en una banda inferior, los textos actualmente van en audio y va todo más fluido, ¿no? También están los tutoriales, ¿no? Porque hay que contar las reglas del juego, ¿no? Pero claro, hay que hacerlo de una forma entretenida. Y aquí el guionista tiene que utilizar recursos de narrativa para enseñar al jugador a jugar sin que se dé cuenta, ¿no? O por lo menos sin que le importe mucho, ¿no? Y que sea de una forma fluida, ¿no? Que no aburra. Si queréis una referencia de dossier de videojuego, los autores del videojuego Pixel Theory Leviathan han compartido los documentos que utilizaron para su creación y os los podéis bajar en el enlace que os adjunto en las notas del podcast que hay en mi web. Ese documento incluye el dossier de venta, las fichas de personajes, el trasfondo de la historia, la escaleta y los diálogos, además de documentos gráficos y storyboard, ¿no? Muy recomendable para los que estéis interesados en ver un proyecto por dentro, ¿no? Y bueno, pues así disfrutar de la generosidad de los creadores, ¿no? De Pixel Theory Leviathan, ¿no? que lo han compartido. Y para terminar, recomendar a los que quieran aprender más y ponerse a prueba que acudan a una Game Jam. Buscad por internet a ver si encontráis alguna Game Jam cerca de donde vivís. Y una Game Jam es un encuentro de desarrolladores que se juntan para crear juegos en un periodo de tiempo muy cortito, ¿no? Normalmente entre 24 y 48 horas. También me gustaría apuntar que hoy estoy hablando de los videojuegos clásicos, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta que lo que está llegando promete cambiarlo todo. Hablaba antes de la realidad virtual, ¿no? La realidad virtual está abriendo nuevos caminos a la narrativa de los videojuegos, y esto sí que todavía estamos ahí. Yo en cualquier caso también algún día haré algún monográfico sobre realidad virtual, ¿no? El guión en la realidad virtual. Con esto acabamos el programa de hoy, donde hemos visto cómo se crea el guión de un videojuego. Resumiendo, primero decidir el género, después pensar el personaje y la historia y dividirla en misiones, y por último ajustar la historia con la mecánica de cada misión y escribir los textos que se precise. Quiero agradecer a todos que estéis ahí, y si os interesa el mundo del guión, suscribíos a Guiones y Guionistas. Lo compartís en las redes sociales e incluso podéis valorarlo con 5 estrellas en iTunes o le dais un me gusta en iVoox, y de este modo, bueno, que lleguemos a más gente. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!